¿Por Ujú. qué tenemos miedo a hablar en público? A ver, hay varias fuentes de las que ve el bioescénico. Una de ellas es la proxemia, es decir, la distancia desde la cual hablamos con la gente. Hay 4 territorios en la comunicación: uno es el territorio íntimo, otro es el territorio amistoso, otro es el territorio social y otro es el territorio público. El territorio íntimo, amistoso y social permiten el contacto. Es decir, el íntimo es pues, gente a la que abrazamos. Ujú. El amistoso es gente con la que nos damos 2 besos cuando nos vemos. Puede haber, puedes tocar, puede haber un roce, es decir, gente que está cerca de nosotros y pasas al lado y rozas y no pasa nada. El social ya es, pues, jerarquías, jefes, clientes, gente a la que conocemos por primera vez. Bueno, la distancia social famosa que Ah, nos sí. decían en la pandemia, Sí. distancia social, pues estará a 1,5 metros, pero que bueno, si extiendes la mano todavía existe esa posibilidad de contacto, pero el territorio público no existe la posibilidad de contacto. Tú estás en medio, a 2 metros como mínimo de distancia entre la persona más cercana y tú, y no puedes tocar a nadie. O sea, tú haces así y no hay nadie que te alcance. Y sientes los focos a tu persona y no puedes tocar. Y eso el cerebro lo interpreta como peligro. Y entonces esa es una parte que nos da mucho miedo. Luego también está la actitud que tenemos, es decir, cómo afrontamos la situación de hablar en público. Claro, como nos pasa eso, porque no tenemos, bueno, hay gente que no le da miedo, Sí. que le encanta conocer nuevas experiencias, le encanta. Luego hay un puntito a lo mejor a veces que incluso, pues como dicen los actores, ¿no? Que tienen ese puntito de vanidad, o no en plan peyorativo, sino que les gusta mostrarse y les gusta compartir y les gusta estar en un escenario. Vale, pues a lo mejor eso no les pasa, pero a la mayoría de la gente, de hecho, sigue siendo, si no es el número uno de los miedos más universales que tiene el ser humano, universal, ¿eh? O sea, Sí. en todo el mundo, y es no solamente la distancia, sino porque precisamente la distancia te provoca a veces esos síntomas fisiológicos, por ejemplo, que se te sale el corazón, te empieza a temblar las manos o las piernas, empiezas a sudar o empiezas a ponerte rojo y tal. Entonces, esa sensación de pérdida de control lo pasas muy mal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cualquiera que haya tenido una experiencia de ese tipo se queda ahí, en vez de pensar que simplemente para superar el miedo hay que pasar sí o sí por esa zona incómoda. Si te pasa eso, sí, me lo creo que te pase, a todos nos ha pasado. De hecho, Todos. presentadores que hacen programas en directo todos los días siempre dicen que tienen el gusanillo, etcétera, de la responsabilidad, etcétera. Bueno, y además los nervios incluso nos dan adrenalina y pueden ser hasta positivos, o son hasta positivos, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que no puedes estar en pánico, que no controles lo que haces, porque un estado emocional demasiado intenso te hace que no te enteres de cómo estás utilizando los 3 tipos de lenguaje que os hablaba, y encima lo pasas mal, ¿no? Y nos lleva a resultados insatisfactorios, seguro. Pero un poquito de nervios nos da adrenalina. Tú imagínate que es conducir, ¿no? Sí. Pues cuando uno se saca el carné, cuando empieza a conducir, los primeros días que te dice el profesor, pon primera y arranca, y estás en una calle llena de coches, tú dices, madre mía, yo no conduzco, ¿no? No sé si te pasó eso a Sí, ti, a sí. mí desde A luego, todos. yo creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, claro, si tú te quedases en esa clase y dices, no, me quito de la academia, que conducir no va conmigo, claro, porque tú te quedas en eso. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre desde ese día hasta que realmente conduces, y conduces con tranquilidad y hablando con otros y cantando en el coche y tal? ¿Qué es lo que ocurre? Pues primero, conocimientos, ir con una persona que te orienta, te guía y te corrige, y luego ya te dejan solo cuando te sacas el carnet, y tú solo sigues haciendo práctica hasta que entras en la fase del aprendizaje que se llama competencia inconsciente, es decir, yo ya lo sé hacer y no tengo que pensar en ello porque ya he interiorizado el aprendizaje. Pero la clave está en no quedarse en ese día que tuviste miedo, Claro. porque claro, eso no es el resultado final, es una parte. Entonces, con el tema de la oratoria, claro, ¿cuál es la diferencia? La motivación. ¿Por qué seguimos conduciendo? A pesar de que nos parece que no vamos a saber nunca. Por Claro, necesidad también, ¿no? Entiendo. claro, a veces por necesidad, a veces porque tienes 18 años y tus amigos tienen coche, a veces porque te apetece irte con ellos a la playa, por independencia, por tener nuestro primer coche. Hay muchas cosas que nos motivan. Ahora, de hablar en público, Claro, es como... se puede sobrevivir sin hablar en público, Claro. ¿no?
Sí, coche también, pero bueno. Pero sí que es verdad que, claro, te tiene que motivar mucho, o tener que superar un examen, o que realmente digas, ostras, me he dado cuenta, porque realmente hablar en público es una grandísima oportunidad. Ujú. Porque si tú tienes un público que te escuche y les lanzas tu mensaje y puedes vender, convencer, recoger votos, lo que sea, Ujú. pues es una grandísima oportunidad. La cuestión es, claro, que tenemos que tener esa motivación. Eso es muy importante. La Eso, motivación tiene que ser mayor que el miedo. Si es mayor la motivación, lo superas. Eso es pues seguro. mira, eso, joder, sí, no, claro, porque al final, cuando eso, ¿no? Que tú tienes miedo y dices, bueno, oye, pues mira, no quiero seguir. Además, yo diría que incluso esto del miedo a hablar en público tiene que ver algo también de cuando somos pequeños. Claro, tiene que ver pequeños o un poco más mayores con una experiencia. Si, por ejemplo, tú has tenido una experiencia, un determinado número de experiencias en el que lo has pasado muy mal, que tiene, puede ser hablar en público o puede ser simplemente que te hayas sentido ridiculizado o, Sí, bueno, claro, entonces no te quieres exponer, ¿no? claro, claro. O, por ejemplo, que en casa te digan, ¡ay, calla, que gritas mucho! Por ejemplo, ¿no? Entonces, calla, ¡ay, qué voz tienes más desagradable, que gritas mucho! Claro, tú creces con esa creencia y luego dices, no Claro. voy a hablar porque mi voz es desagradable, ¿no? Entonces ya te lo crees para siempre. Claro, sí, yo me refería más a lo típico, ¿no? De cuando estamos en la escuela, que creo que eso también sería un tema interesante, ¿no? De lo de si se enseña oratoria en la escuela, que yo diría que no. Malamente. Ahora están empezando. Sí. Nada, nada, no, no, no. De hecho, eso hablo muchas veces, ¿no? Con mis alumnos, que realmente en América en general, no solo Estados Unidos, en América en general hay mucha más cultura de comunicación, aquí no. Entonces, desde hace unos años sí que es verdad que se está empezando a enseñar a los niños, hay grupos de debate, etcétera, aunque es verdad que no siempre, también depende, esto es muy, quiero decir, hay de Sí, todo, claro, hay de pero todo, sí. hay algunos que lo único que les hacen, bueno, lo único, y ya está bien, quiero decir, cualquier cosa que sea entrenar, pues les sacan a hablar delante de los niños, de otros niños, y les dicen, pues cuéntame qué has hecho el fin de semana, cuéntame cómo es tu pueblo, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues se acostumbran un poco a salir. Lo que pasa es que es verdad que a veces, yo por lo que me cuentan los padres que pregunto, ¿no? Que, oye, ¿están haciendo oratoria? ¿Qué hacen? Hay algunos que les enseñan un poquito más de técnica y tal, y hay otros que simplemente los sacan, que no es lo mismo Claro. que te den herramientas a que no te las den. No es lo mismo. Siempre, siempre está bien, o sea, todo aprendizaje y todo avance está bien, pero claro, lo suyo es que te den herramientas para saber cómo hacer las cosas. Porque es como si haces matemáticas y no te dicen nada y te dicen, sal a la pizarra y resuelve este problema. Pues, que no sé, así Dime depende algo, mucho ¿no? cómo. Claro, eso es. Entonces hay veces que hay niños que no les cuesta y hay niños que, bueno,